dice Claudio X González, ya dictó línea desde Twitter, a ver quién le hace caso en esta alianza putrefacta. Escribió hace unas horas, dice, la siguiente gran batalla en el plano legislativo es la defensa del INE. Comenzará pronto. Está en juego la democracia electoral como la conocemos. Es menester para la deriva autoritaria del régimen. Sin ciudadanía no hay INE y sin INE no hay democracia. Ahí nomás te la dejo de tarea, querida Renata. Ay, Dios mío, este señor, de verdad es que no le tienen miedo al ridículo de sin ciudadanía no hay INE. Este concepto neoliberal de la ciudadanía, ¿no? De alejarse totalmente, incluso en la narrativa, de lo que significa el pueblo, sino no, ciudadanía, esta palabra de élite, pareciera ser como que no pareciera ser, la dicen con un sesgo ideológico de lo que significa quiénes son ciudadanos y quiénes no. No olvidemos lo que hicieron Claudio X González y compañía recuerden muy bien cuando fue lo de la revocación de mandato, que decían que la revocación de mandato era un instrumento ciudadano. Es que es muy interesante analizar el discurso de la gente de la oposición. Decían, este es un instrumento ciudadano para revocar a un presidente que no lo quieren. Ah, canijo, entonces nosotros los que firmamos para la revocación de mandato no somos ciudadanos o cómo. Es que eso es lo que están diciendo desde hace muchísimo tiempo. Los ciudadanos son esa parte de la sociedad intelectual, iluminados, no la gente normal que creemos en la popularización de la democracia, no esa gente, ellos creen que la ciudadanía es esa gente que tiene 80 títulos en el extranjero y que la gente de a pie no puede tener una opinión igualmente válida, igualmente importante, maravillosa, profunda, un análisis político de primer nivel como lo tiene el pueblo mexicano. Yo coincido plenamente con el presidente en que México debe ser uno de los pueblos más politizados y que contrasta esa idea de pueblo que el presidente defiende y que todos debemos defender porque la política tiene que ser de todos y todos tenemos derecho a opinar de lo que nos parece un funcionario público, de lo que nos parece la política, versus lo que hace la oposición del concepto de ciudadanía, donde solo caben algunos. Y les recuerdo, repito, esta parte este ejemplo que yo hago sobre la revocación de mandato, que en el discurso público de ese entonces, nunca lo voy a olvidar, no, explícitamente decían, es que esto es una herramienta para la ciudadanía. Y porque yo debatía mucho en ese entonces de este tema, yo les decía, entonces me estás diciendo que yo no soy ciudadana porque yo fui a firmar para la revocación, para que se activara el mecanismo de revocación. Entonces, ¿por qué crees que tú tienes el derecho de definir quién es la ciudadanía y quién no? Si yo soy ciudadana mexicana y yo fui a firmar, ¿no? Yo personalmente, igual que muchos otros compañeros y compañeras. Entonces, no tienes el monopolio de la decisión de qué significa ciudadanía. Pero ellos sí, entonces me decían, no, es que no fue la ciudadanía, fueron los simpatizantes de Morena. Ah, canijo, como si los simpatizantes de Morena no fuéramos ciudadanos, por Dios, de verdad es que es un discurso totalmente clasista, elitista de quién sí puede pertenecer a una ciudadanía, que además es un concepto muy peligroso de la manera en la que lo usan, porque entonces al definir quién sí entra a la ciudadanía, y por eso repito tanto este ejemplo de la revocación de mandato, porque fue muy obvio que destaparon quiénes consideran ellos que sí son ciudadanos, es una definición de hace mucho tiempo, ¿no? De que quién sí debe ser ciudadano y por lo tanto votar, es esta parte, ¿no? Los de Morena, que no son ciudadanos, son borregos, son tontos, son rupestres, como nos pintan a los simpatizantes de Morena, esos no son ciudadanos. Entonces, por lo tanto, no tienen cabida en una democracia. Eso es lo que en el fondo están diciendo. Lo digo de verdad con mesura y no por nada, pero en el fondo es lo que nos están queriendo decir con ese concepto de sin ciudadanía no hay INE y sin INE no hay democracia. Pero ¿cómo no va a haber democracia sin INE? ¿Por qué? O sea, entonces en otros países que no hay un instituto electoral como el INE no hay democracia, ¿o cómo? O sea, es que es muy curioso verlos cómo se atreven a salir a decir consignas que no se sostienen y ni siquiera tienen la necesidad, dado que controlan los medios públicos y pueden salir los medios de comunicación, perdón, pueden salir a decir prácticamente lo que sea sin ninguna consecuencia. ¿Cómo es que no va a haber democracia sin INE, por Dios? Y con esto no estoy diciendo que
quiera yo acabar con el INE ni nada. Yo considero que la reforma electoral está muy bien hecha y la apoyo, pero la reforma electoral tampoco pide que se cancele el INE, ¿no? En ningún párrafo, en ninguna línea de la reforma electoral dice que se cancele, simplemente que se transforme a un instituto que esté a la altura de las circunstancias y del momento histórico democrático que está viviendo este país, porque claramente al INE no le alcanza con lo que tiene para estar a la altura de los retos democráticos a los que nos enfrentamos. El INE ha sido el principal opositor a cualquier consulta popular. ¿Cómo es que en una transformación de un país donde la gente exige que se le pregunten las cosas, donde la gente esté interesada en que se nos consulten cualquier cosa, que se consulte ahora lo de la Guardia Nacional? ¿Qué mejor que tener una democracia tan activa? Es ejemplo mundial, tener un pueblo que está participando en las urnas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y que curiosamente, irónicamente, el principal opositor a esa cultura democrática, política, que ya quisieran muchos países tener, es el Instituto Electoral. Es de verdad, para mí me parece, me explota la cabeza como que un instituto electoral pueda ser tan cínico en su animadversión en contra de que el pueblo esté en primera fila para tomar decisiones políticas. Le tienen muchísimo miedo a la gente, a que la gente se involucre, y yo por el contrario creo que no hay mejor manera de llevar las riendas de un país que preguntándole a la gente, y no es por menos que en estos 4 años los y las mexicanas hemos salido a votar. Ya hasta se me olvidó, yo siempre lo iba contando ahí en mis redes sociales, pero de que nació mi hija, que ahora creo que hemos ido a votar como 5 veces. Qué belleza que nuestras hijas puedan ir a votar cada 6 meses, cada tanto, porque eso es a lo que aspiran las democracias más avanzadas del mundo. Lo que pasa es que esta gente que cree que alaban a Estados Unidos y todo, se les olvida que en Estados Unidos se consulta todo, lo alaban, pero se callan en estas cuestiones de democracia participativa, donde en Estados Unidos hay revocación de mandato, en Estados Unidos se vota si se pasa la marihuana o no, por ejemplo, se votan un montón de derechos, un montón de cosas, y qué bueno, porque eso nos da ¿a quién vamos a confiar más? ¿En la opinión de unos cuantos que están en el poder, o en lo que la mayoría quiera de la gente? Pues es que eso es la democracia. Entonces yo creo que ellos solo se exhiben. Ese tuit es muy emblemático de la manera en la que la oposición piensa en cuanto a la democracia, y qué bueno que lo digan así tan abiertamente para que la gente sepa la gran diferencia entre un proyecto de nación y el otro. Mi querido Vicente, perdóname, ya me dejé ir, pero este tema me parece muy apasionante. No, hombre, al contrario, es fascinante también para nosotros entenderte desde de lo que tú eres experta precisamente, mi querida Renata. Si me permites, 2 temas para cerrar.